Muy bien. Continuamos entonces con el simposio internacional y es el momento de presentar al doctor Óscar López del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED de México. El doctor López presentará el tema Lecciones aprendidas de los sismos que impactaron a la Ciudad de México en 1957, 1979, 1985 y 2017 y su repercusión en la prevención de desastres. Doctor Óscar López, le dejamos en uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar con ustedes sobre el tema específicamente del efecto de los sismos en la Ciudad de México. Me hubiera gustado hablar sobre el efecto de los sismos en otras partes del país, pero la información con la que cuento es básicamente la de la Ciudad de México. Estoy compartiendo la pantalla. Me imagino que se ve. Si no es así, me lo hacen saber, por favor. Entonces, agradezco al SMIT por la oportunidad, a Carlos Zavala por la invitación y pues también agradezco a todos los colegas de la Universidad Nacional de Ingeniería, unos conocidos que han estado acá en México, otros conocidos cuando hemos ido allá a Perú. Siempre es interesante colaborar, trabajar de manera conjunta con ustedes. Bien, iniciamos. Como se hizo la presentación, el tema abarca los efectos o las enseñanzas que nos dejan los sismos, o nos han dejado los sismos específicamente en Ciudad de México, que es que tiene prácticamente el 25% de la población del país concentrada, la ciudad y el Valle de México. Y uno de los primeros sismos que afectó es el sismo de julio de 1957, denominado el sismo del Ángel, porque hay un monumento aquí en la Ciudad de México que es el Ángel de la Independencia que se cayó durante ese evento y por eso se le conoce coloquialmente como el sismo del Ángel. La magnitud del mismo fue del orden de 7.7, perdón. Y aquí una numeraria aproximada de cuáles fueron los daños que a la luz de lo que podemos observar, lo que hemos podido observar en sismos recientes, los daños son relativamente bajos, digamos, 1000 edificios dañados, incluyendo bardas y edificios con algunas grietas, eh, serían relativamente bajos, repito. No obstante, como ya lo comentó Carlos Zavala al principio, con un solo muerto es suficiente para que esto sea un desastre. Y entonces, en este sismo tuvimos 68 muertos. 4 edificios totalmente colapsados y 5 parcialmente colapsados. Y de las cosas que empezamos a aprender en el año 57, es la foto que ven en la parte inferior, derecha, sí, que es el edificio principal de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Es curioso, ustedes revisan los efectos de los sismos en diferentes zonas del mundo, en regiones del mundo, que los edificios más afectados generalmente son las escuelas de ingeniería y arquitectura. ¿Por qué será? Recuerdo el sismo si mal no recuerdo, el sismo de Tohoku del 68, si fue 68 o 78, uno de esos dos, afectó la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tohoku, es una universidad fuertísima, muy sólida en ingeniería sísmica, pues afectó, ¿no? Y así la historia nos dice que, bueno, hay que ser tan soberbios los ingenieros y los arquitectos porque la naturaleza nos pone en nuestro lugar. Bueno, aquí, este edificio que ustedes ven aquí son edificios muy esbeltos. Antes del 57 no teníamos un reglamento sísmico con la formalidad que se tiene ahora, desde luego, y se permitía edificios de gran esbeltez, gran flexibilidad, y las consecuencias pues, las ven ahí. En ese entonces, en el 57, no había el factor de importancia, al menos en el reglamento mexicano. Entonces, un edificio de escuela se diseñaba igual que un edificio habitacional. No había algo que los diferenciara. Y otras cosas que también fueron interesantes o de mucha utilidad para los ingenieros fue identificar los esquemas o mecanismos de falla. En la gráfica del lado izquierdo se ve que
un porcentaje importante de los edificios colapsados estaban en esquina. Eso da lugar a pensar que hubo problemas de irregularidad de los elementos en planta y probablemente efectos de torsión. Empezaba a pensarse en eso, al menos en México. Y otra de las consideraciones importantes que van de la mano con ese edificios en esquina o no en esquina, es que el 50% de los edificios colapsados tenían irregularidades en planta. Entonces, el aspecto del fenómeno de la irregularidad, desde luego, en el 57 no estaba contemplado en nuestro reglamento y la naturaleza dio luz a que, bueno, pues hay que considerarla, ¿no? Está bien que el arquitecto desarrolle su inventiva, pero y el ingeniero le permita hasta cierto punto desarrollar su inventiva, pero hay algunas consideraciones a tomar, ¿no? No limitaciones, pero sí consideraciones. Creo que en el año del 79, 1979, hubo un sismo relativamente pequeño, digamos, una magnitud 7,6 desde la costa, que para la Ciudad de México podría ser considerado como un sismo de servicio alto, digamos, si se puede definir de esa manera. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, porque en general los edificios dañados fueron pocos. Fue un solo colapso el que ustedes ven aquí, una escuela, la Universidad Iberoamericana de los Jesuitas acá en Ciudad de México. Y, bueno, no da lugar, ahorita no da tiempo para platicar de manera amplia sobre el porqué del colapso de este edificio, pero es un edificio que tenía un concepto arquitectónico errado. Las vigas en el sentido largo no estaban colineales con los ejes de las columnas, había una transferencia por medio de ménsulas, pequeñas ménsulas, del efecto del marco en el sentido largo de las vigas, el efecto del momento de las vigas del marco en el sentido largo a través de una ménsula hacia las columnas. Esas ménsulas no estuvieron diseñadas por torsión. Entonces aquí, producto de un fenómeno de torsión local en las vigas, es que colapsan estos edificios. Edificios muy bonitos, por cierto, arquitectónicamente muy funcionales, muy vistosos, pero tuvieron ese problema de origen. No fue contemplado el efecto de torsión en esas vigas, torsión local, para su diseño y colapsó. Afortunadamente, en este edificio no hubo muertos, pero como ustedes ven aquí en la numeralia, eh, eh, el sismo sí nos generó, aquí está, sí nos generó al menos más de un muerto, pues, y esto, como ya lo había dicho al principio, ya es inaceptable, ¿no? Otra de las cosas que les invito a que vean es, eh, aquí está marcado en la figura del lado izquierdo, una zona que después de los sismos que menciono, del 57, 79, 85 y 2017, marca la zona de mayor afectación por daño en la Ciudad de México. Y el sismo del 57 como el 79 se centran en la parte izquierda de esta zona, que es, nosotros tenemos un suelo blando, producto del antiguo lago, y luego en la parte cafecita es suelo duro, la zona de lomas, y hay una parte suelo intermedio, el suelo de transición. Todos los daños prácticamente se concentran en la zona de playa, digamos, del lago, hacia la zona de transición. Luego viene el sismo del 85, sismo es sí, de una gran intensidad, de una gran magnitud y una gran intensidad en la Ciudad de México, donde este número sí es oficialmente, estos son los números oficiales: 3.300 edificios dañados, oficialmente 6.000 víctimas mortales, muchísimas, y pérdidas materiales enormes. Pues aquí en esta figura se muestra que históricamente tenemos una zona que es en la parte izquierda de esta figura, en la zona del lago, en donde se concentra la mayor parte del daño o la mayor parte de comportamientos anómalos en edificios. Aquí está marcado esta frontera punteada y esta otra frontera pequeña, representan la concentración de daños en los sismos del 57 y 79. Todo lo demás es daños generados por el sismo de 1985. En realidad hay muchos más daños que no están contemplados todavía, pero también están fuera de esas zonas, ¿no? Está centrándose en la zona de la Ciudad de México. Ustedes habrán oído, la Ciudad de México además tiene una zona conurbada que es gran parte del Estado de México, que lo rodea. En la parte aquí en la figurita del lado derecho,
una buena parte del Estado de México también fue afectado por daños. Aquí están contemplados nada más los de la Ciudad de México. Y dentro de los daños característicos que se observaron entonces, y que podríamos decir que no estaban plenamente plasmados en cuanto a diseño de edificaciones de concreto reforzado en la reglamentación de entonces, son estos que ven ustedes acá. El daño por cortante en columnas, que sí había criterios o hay criterios para diseño por corte desde antes del 85, pero se sigue, entonces era bastante común el acortamiento de las columnas por insuficiencias en la supervisión durante la construcción. Actualmente seguimos teniendo esos problemas, tal vez no solo en México, sino en una buena parte del mundo. Pero bueno, ese es uno de los daños característicos. Otro que en la gran mayoría de nuestros reglamentos, hablo de México, no revisamos, es el fenómeno de adherencia. Ustedes pueden notar aquí, este es un edificio relativamente viejo, les quiero que tomen en cuenta que las fotos son del sismo del 85, entonces se identifica una ausencia o una separación de estribos notable. Entonces, pero esto es porque así estaban los reglamentos entonces. Desde el punto de vista de corte no era necesario entonces que se le pusiera estribos a separaciones pequeñas, y desde luego desde el punto de vista de adherencia tampoco, ¿no? Por eso no hay, y por eso este tipo de daños se presentaron tanto de corte como de adherencia. Actualmente ya hay un proceso de revisión por corte bastante severo. No obstante, seguimos teniendo problemas como este que se ven en la foto superior derecha, del acortamiento de la longitud de las columnas, ¿no? Que es el acortamiento de las columnas. Y lo que sí definitivamente no estaba en la norma es la revisión y el diseño de los aviones vía columna. A raíz de este sismo del 85, eso se incorpora, debo decirlo, parcialmente en la normatividad, pero en la que tenemos actualmente a partir de 2004, 2017, y estamos en revisión la versión más reciente, ya contempla la revisión bastante rigurosa por corte, por adherencia de las uniones vía columna. Dentro de los daños que observamos en el sismo del 85, los que más llamaron la atención, los que más dolieron socialmente hablando y desde el punto de vista de los ingenieros, pues fue no sé si decirlo, afrenta, ¿no? De la naturaleza importante, es esto, ¿no? El daño de los hospitales. O sea, tuvimos una cantidad importante de hospitales colapsados, dañados severamente, y una pérdida importante de camas y de personas. Pues surgen las preguntas que están aquí al lado derecho. ¿La ingeniería mexicana es mala? O sea, este hospital colapsa en una zona donde en la periferia las edificaciones habitacionales no tuvieron problemas de colapso. ¿Qué pasa, no? Entonces surge la pregunta. Esta pregunta siempre está, es bastante frecuente en nuestro medio, no sé en la parte sudamericana, pero al menos en el mexicano sí. Este es un caso donde la corrupción venció a la ingeniería. Yo no creo que la ingeniería mexicana sea tan mala como para que tengamos estos tipos de colapsos en una zona, en la vecindad de una zona donde no hubo daños tan severos, ¿no? Hay algunas explicaciones respecto a las características propias del sitio. Hay ciertas características de efecto de sitio, bien, pero aún así un hospital no debe tener daños y mucho menos debe de colapsar. Son de las cosas que la naturaleza nos ha enseñado en estos sismos aquí, al menos en Ciudad de México y en una buena parte del país. Todas las cosas que también, que va de la mano con información con conclusiones que obtuvimos en el producto del sismo del 57, aquí se repite en la foto superior derecha, los daños consistentes o con bastante frecuencia observados en edificios en esquina, que generalmente tienen irregularidad en planta. O sea, seguimos teniendo problemas con los edificios en esquina, al menos en México, ¿no? Y otra que aquí en México, en la ciudad y en el interior de la República igual, es bastante frecuente la posibilidad de choque entre edificios, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Y esto se da porque pues la norma me obliga a tener una separación entre edificios colindantes de 5 centímetros o más, ¿no?
pero es 5 centímetros o más, ¿no? Entonces, desde luego, el dueño del predio, del edificio que estoy señalando con el cursor, no va a querer regalar, digamos, si estos son que les gustan unos 10 niveles y si me permiten que tengan desplazamientos ante el sismo de diseño del 1% y yo tenga 30 metros de altura, pues voy a tener 30 centímetros de desplazamiento probable en el edificio, entonces no voy a dejar una figura de 30 centímetros, que es lo que debo de dejar, ¿no? Porque es lo que en principio ante el sismo de diseños se movería el edificio. Pero cuesta mucho trabajo al ingeniero, al arquitecto y al dueño lograr dejar estas holguras, ¿no? Es un pendiente que tenemos todavía, está en la norma, digamos, permite que no se cumpla cabalmente con esta separación, y es un problema que seguimos teniendo, y no se resolvió completamente en el 85 y se volvió a manifestar en el sismo del 2017. Y esto que está acá abajo, al lado derecho, pues es una muestra de un llamado a no a tomar actitudes irresponsables en el cambio de inmuebles desde el punto de vista de nuestra sociedad en México. Es bastante común que edificios que fueron diseñados para habitación, por ejemplo, luego sean habilitados para escuelas, edificio vital, ¿no? O bien sean habilitados para bodegas, ¿no? Como este que ven aquí. Pues definitivamente no se va a comparar la carga viva de una edificación habitacional, que digamos son cuando mucho 350 kilos por metro cuadrado, contra esto que ustedes ven acá, que han de ser 2 o 3 toneladas por metro cuadrado. La edificación fue suficientemente competente para soportar las cargas verticales, pero ya la presencia de esa gran masa, aunado a las aceleraciones horizontales, pues generó fuerzas sísmicas que definitivamente no estaban contempladas en el edificio. Pues esto del cambio del inmueble, en el uso del inmueble, es un aspecto que está debidamente plasmado en la normatividad, pero nosotros la autoridad no hemos sido lo suficientemente enérgicos para hacerla cumplir. Este sigue siendo, aún ahora en el México actual, sigue siendo un pendiente no muy frecuente, pero sigue siendo un pendiente. Eh, Les comentaba que en el sismo del 85 hubo un daño importante en edificaciones hospitalarias y en general, sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el 25%, se puede decir que el 25% de la capacidad hospitalaria se perdió. Eso es un tremendo número, ¿no? Además de la pérdida de vidas que hubo. O sea, no nos podemos dar ese lujo, nunca. Y bueno, después de estos sismos, estos 3 que les mostré hasta el 85, ¿qué hemos aprendido? Pues en el año del 99, que son 14 años después del 85, dos sismos que afectaron las provincias de Puebla, Tehuacán está en el estado de Puebla, y Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, del estado de Oaxaca, seguimos observando, quiero que nos concentremos, o mi vista está concentrada en esto, seguimos observando daños en escuelas y hospitales, que son edificaciones importantes y que en principio deben de permanecer aún después del sismo máximo probable. Seguimos teniéndolas. Entonces sigue habiendo este pendiente, 14 años después del sismo del 85. En Ciudad de México tal vez no tanto, pero nos falta llevar este pensar o este criterio al interior del país. ¿Para qué? Pues para ser una sociedad resiliente en todo el país, no nada más en la Ciudad de México. Y es otro dato. Años después, en el 2012, alguna estadística de los daños observados durante ese año, estadística que tiene aquí el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde estoy laborando, de donde obtuve la información para esta presentación, que por cierto también es en su origen una donación del gobierno de Japón, se agradece. Aquí sigue habiendo desde el punto de vista de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos una cantidad de daños, pues no despreciable, importante, debemos decirlo, en escuelas y en edificaciones del sector salud. Entonces, en la cuestión habitacional, ahorita nos estoy metiendo, seguimos teniendo un pendiente o que hacer, cosas importantes que hacer desde el punto de vista de la seguridad de las aplicaciones vitales, ¿no?
Bien. En ese mismo periodo, en los años 2010, 2012, tuvimos un sismo en la frontera norte con Estados Unidos, en Mexicali, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos, cerca del Paso, si mal no recuerdo. Y eh, aquí está Mexicali. El epicentro estuvo a unos 30, 40 kilómetros de Mexicali y tuvo aceleraciones importantes en la vecindad de las aceleraciones de diseño. Ustedes ven aquí, esta es una casa de interés alto, es una casa cara, costosa, en un fraccionamiento costoso, y estamos conscientes todos de que el efecto de las fuerzas sísmicas o las acciones del terreno sobre las edificaciones es función de la masa, ¿no? O sea, mayor masa, mayor fuerza. Pero los invito a que vean con detalle esto. Esta vivienda, sobre todo el segundo nivel, está hecha a base de panel. Es una estructura ligera. No obstante, colapsó. Y revisando a detalle, identificamos que pues, las columnas que supuestamente eran de concreto no lo eran, no eran de concreto, era una combinación de blocks, arena, cemento, huecos que se manejan aquí en México, y dentro de esos huecos se coloca varilla, y los blocks eran como la cimbra, digamos, el encofrado que se le llama también. Entonces en esos blocks, en esos huecos se metía varilla, entre blocks se metían los aparentes estribos, entonces trataban de hacer una columna de concreto a base de blocks de arena cemento. Entonces, eso no está contemplado ni en la norma de mampostería ni en la norma de concreto. Una completa irresponsabilidad en 2010, poquito antes, 2005, fue diseñada y construida esta edificación, pues colapsa. Una edificación que no debió haber tenido ningún problema de comportamiento, ¿no? ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó acá, igual en Mexicali. Ustedes ven las mamposterías. Eh, Acá en el Senapred tenemos años de estudiar mamposterías, igual que ustedes ahí en el CISMID y en Perú y en gran parte de Sudamérica. Y me imagino que desde luego sabemos que el mortero de junteo de los tabiques se debe de renovar cada 15 minutos, cada 20 minutos. De lo contrario, empieza a tener capacidades de adherencia. Eso lo hacemos en laboratorio. Desafortunadamente no lo hemos podido llevar a la práctica. Entonces el maestro de obras hace su mortero de junteo y nada más le empieza a adicionar agua, un poquito de arenita y se le lleva para todo el muro, ¿no? Si el muro lo levanta en un día. Entonces aquí está la evidencia de que si usamos un mortero con una edad importante, más de 15, 20 minutos, pues va a perder adherencia, ¿no? Esa es una, ¿no? Y otra, bueno, que no hay refuerzo que confine las mamposterías. Si el edificio o si esta edificación estuviera diseñada como mampostería simple, correcto, ¿no? Pero estaba contemplada como mampostería confinada, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaron los castillos y las dalas? Las columnitas y soleras, ¿no? Que también se le llaman así. Pues no hay. Bueno, que no hay reglamento. Hay un reglamento en la zona, desafortunadamente no se usó en este y en el ejemplo previo, y otra más, ¿no? En el reglamento de la Ciudad de México, debo decirles que aquí en nuestro país no tenemos un reglamento nacional, tenemos reglamentos por estados e incluso por municipios, pero ese no es pretexto. Esta figura que ustedes ven aquí en la pantalla es una figura que aparece en la red. O sea, incluso podemos sacar una figura de la norma salvadoreña, de la norma peruana, de la norma chilena, y nos viene algo similar a esto. Hay información. Pues no hay pretexto para no tener castillos y dalas en una edificación construida en la vecindad de los 2000, ¿no? Eso es inconcebible. Entonces, ¿qué tenemos? Aunque tenemos reglamento, pues entonces tenemos insuficiencia en la supervisión. Eso es clarísimo, ¿no? Entonces, de las conclusiones previas que quisiera comentar con ustedes de lo que hemos encontrado acá, hay deficiencias, aunque tenemos reglamento, hay deficiencias en su uso, probablemente en su interpretación, quisiéramos pensar, no hay mala fe, hay errores en la interpretación, y esta también es importante, deficiencia en el proceso para garantizar su adecuado uso y su buen uso, ¿no? Pero también, como comentan, esto se lo he oído con mucha frecuencia a los colegas chilenos, una estructuración sana no va a tener problemas. Y además,
si respetamos suficientemente al reglamento, nunca vamos a tener problemas. Y eso sí, eso se evidenció, yo creo que ustedes mismos lo evidencian allá en el Perú en sus sismos. Nosotros acá en estos sismos del 57, 79, 85 y 2017, pues constatamos esto. Si tenemos una estructuración sana y un respeto suficientemente adecuado al reglamento, no hay problemas de comportamiento. Entonces, en 2017, ¿qué pasó? Bueno, fue un sismo importante. Aquí lo que muestro es, en el lado derecho tenemos los espectros de diseño, que son como azulito, verde y amarillo. Nos concentramos en el verde y amarillo que corresponden a la zona de Coyoacán, que es la parte sur de la Ciudad de México. Y el, aquí están los espectros elásticos, espectros de respuesta elásticos en norte, sur y este, oeste, en la misma zona. O sea, como pueden ver, las aceleraciones para un cierto rango, intervalo de periodos, fueron importantes como para generar daño ligero, tal vez, daño en elementos no estructurales, ¿no? Podría presentarse daño en edificación normal. Ok. En otra parte de la ciudad, no. O sea, las ordenadas espectrales de los espectros elásticos, de respuesta elástica, pues eran menores, no considerables, pero sí menores que las del CIE. Y por otro lado, revisando, asumiendo o tomando como un parámetro de capacidad destructiva del sismo, el parámetro de la intensidad de áreas, para el registro del sismo del 2017, aquí ven la gráfica, comparado con el sismo de 1985, pues podemos ver que la intensidad de áreas o la capacidad destructiva del sismo, pues, hasta cierto punto tuvo cierto nivel de comparación con el sismo del 85, ¿no? Entonces podríamos haber esperado cierto nivel de daño, sobre todo en la zona sur de la ciudad, en la zona de Coyoacán. Y ahí, donde se manifestó daño severo, nuevamente fueron en algunas escuelas. Este es un ejemplo donde hubo pérdidas de vidas muy lamentables. Y debo decir, el edificio está diseñado muy bien, como si fuera edificio habitacional. La estructura quedó sin problemas de comportamiento. Podría yo decir que sin daño, no pudimos entrar, ya no se pudo entrar, es una prepa, es una escuela privada, no se pudo entrar, pero los elementos estructurales estaban eh, con daño, sin daño o con daño muy ligero. El problema fue los elementos no estructurales. Hubo desprendimientos de los mismos y había unas vialidades entre los edificios que permitía al estudiantado comunicarse sin tener que bajar del edificio y volver a subir escaleras o elevadores. Estas vialidades no fueron adecuadamente diseñadas y por el movimiento fuera de fase de los inmuebles cayeron. Desafortunadamente, estos cayeron sobre personas y ahí es donde hubo pérdidas de vidas, ¿no? Entonces, eh, aunque los daños fueron no estructurales, propiciaron pérdidas de vidas. Entonces, eso es otro parámetro o otro aprendizaje. Los elementos no estructurales, como los estructurales, se deben de revisar con la misma minuciosidad, el mismo cuidado. Todos exactamente iguales. Debemos de manejar tanto para elementos estructurales como no estructurales el mismo nivel de seguridad. Ahora, en cuanto a los hospitales, en el sismo del 2017, si se acuerdan, les había comentado que el 25% de la capacidad hospitalaria había sido colapsada en Ciudad de México en el sismo del 85. Ahora en el sismo del 2017, fuera de servicio, ni un hospital. Entonces, tenemos un avance, ¿no? Pero en la demás parte del país fueron afectados otros estados como Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Puebla. Pues sí hay daño importante, ¿no? Seguimos teniendo el pendiente o la asignatura pendiente en la demás parte del país. Y en cuanto a las escuelas, pues tenemos números realmente escandalosos, ¿no? 40% de las edificaciones escolares con problemas en Tlaxcala, cerca del 35% en Morelos y cerca del 20% en Ciudad de México. Debo decir que la construcción escolar en la parte del interior del país tiene procesos de supervisión y de construcción eh, laxos. Pues tenemos ahí mucho que hacer. Y esto lo pueden ver en las fotos del lado izquierdo.
Las fotos del lado izquierdo corresponden a una edificación en 2 niveles, como se puede identificar, de concreto y mampostería en el estado de Oaxaca. Y si ven la foto que les estoy señalando, las dos fotos que les estoy señalando, aquí hay una columna y hay unos pretiles de mampostería. Estos pretiles de mampostería debieron haber tenido castillos. No hay castillo. La columna debió haber tenido 8 varillas del número 6, de 3 cuartos de pulgada. Bueno, sí tenían las 8 varillas, pero eran de las que habían encontrado, eran de media pulgada. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, quien construye y quien supervisa en una buena parte de nuestro país, México, lo hace de la mejor manera, con la mejor intención, pero probablemente no tengan el conocimiento. O sea, si dice 6 varillas con tales características, deben ser esas varillas, ese número de varillas con esas características, no cambiarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden presentarse este tipo de problemas, ¿no? Eso es en el estado de Oaxaca, pero en la Ciudad de México hay cosas similares, ¿no? Este es un problema donde hubo una cantidad importante de pérdidas de vidas de niños por un cambio en el uso del edificio. Es un edificio originalmente construido para habitación, fue adaptado a escuela y el proceso de adaptación, como lo evidenció la naturaleza, fue laxo. No había los niveles de seguridad que requiere una escuela, ni siquiera una edificación normal, y colapsó. Adicional a esto, a los ejemplos que les acabo de mostrar, donde es evidente la supervisión, digamos, inadecuada, hay otros donde aún habiendo supervisión, seguimos manteniendo eh, eh, una inadecuada, un no suficiente conocimiento sobre el comportamiento de las edificaciones, donde tenemos los famosos pisos suaves, ¿no? O plantas bajas flexibles. O sea, hay programas de computadora, hay herramientas computacionales muy importantes y muy útiles, pero finalmente llevarlo a obra nos sigue costando trabajo. Probablemente haya todavía insuficiencia en el detallado, insuficiencia en la ejecución de obra e insuficiencia en la supervisión de la misma. Pues seguimos teniendo problemas de comportamiento con las plantas bajas débiles. Eso lo fue evidente en el sismo del 2017. Ya están tomando cartas en el asunto desde el punto de vista reglamentario, de modo que, por ejemplo, se diseñan las plantas bajas para de utilidad 1, o sea, no se acepta de utilidad. Y los niveles superiores se le puede considerar una de utilidad de 2, 3, ¿no? Pero la planta baja, si está clasificada como débil, flexible, no se pueden reducir las fuerzas sísmicas en el diseño de la planta baja. Son de las cosas que se están contemplando actualmente. Y revisando la estadística de daños, volvemos a tener que los edificios en esquina siguen siendo un porcentaje importante, o sea, las irregularidades en plantas siguen siendo importantísimas. Y otra que cambia de 8% en el 85 a 50% en el 2017 son las plantas bajas flexibles. Pues este es problemón porque por la densidad poblacional que tenemos, esto de las plantas bajas flexibles es el pan nuestro de cada día desde el punto de vista de las soluciones arquitectónicas para edificios habitacionales. Pues este es un tremendo problema que hay que resolver. ¿Qué falta? Nada más para terminar, pues como les comento, en nuestro país el 50% del territorio, en el 50% del territorio no tenemos un reglamento norma. Pues nos falta promoverlo. Nosotros, el Senapred, estamos en esa tarea permanente. Desafortunadamente, pues existe el sentimiento de que sería una imposición del centro me refiero a la parte central del país. Entonces es una tarea desde luego técnica, pero también social y política importante. En eso estamos. Otra cosa es que la edificación habitacional debe tener daño nulo. Entiendo que tanto países como Chile como Perú, las edificaciones hospitalarias ya las diseñan hasta cierto punto con la obligación de aislarlas de base. En México estamos en ese proceso, sigue habiendo cierta retinencia, pero va en ese proceso, de modo que la edificación vital tenga daño. Y por otro lado, nosotros, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, nos abocamos, una de las partes importantes que hacemos es evaluar la vulnerabilidad.
y en un momento dado determinar la susceptibilidad de daño y el riesgo de edificaciones, de grupos de edificaciones en particular. Entonces, ese tipo de evaluaciones de edificaciones existentes, pues es importante resolver cuestionamientos como quiénes son los responsables de realizarlas. Las puede realizar cualquier persona. Sobre todo, después de la ocurrencia de un sismo, hay grupos de protección civil locales en las edificaciones. Esas brigadas de protección civil hacen una evaluación inmediatamente después de la ocurrencia del sismo, y sin ser arquitectos ni ingenieros civiles, estructuristas, ellos determinan, ok, nos parece que podemos regresar. ¿Eso es correcto? Ahora, por otro lado, si hacemos evaluaciones, ¿es correcto difundir el resultado de las evaluaciones cuando no tenemos la certeza? Porque las evaluaciones son cualitativas, no cuantitativas, no tenemos la certeza del nivel de seguridad que tiene la edificación. Esos son temas todavía que hay que discutir. Eh, Ahora, desde el punto de vista, lo que les estaba comentando, desde el punto de vista de la evaluación de la seguridad estructural, ya sea para calcular la vulnerabilidad de un edificio ante un sismo hipotético o bien después de la ocurrencia de un sismo, los procedimientos con los que contamos son suficientes. A mí me parece que sí. ¿Los puede hacer cualquier ciudadano? A mí me parece que no. En general nos parece que no. ¿Quién los debe hacer? Lo debe hacer un profesional. Desafortunadamente en nuestros países no tenemos el número suficiente de profesionales que se dediquen a esto. Eliminé una diapositiva desafortunadamente donde tenía yo la comparación del número de profesionales que se dedican a evaluar edificios en Japón en relación con el número de profesionales per cápita que tenemos en México. En Japón era del orden de uno, un profesional de evaluación por cada del orden de mil personas, y en México es un profesional por el orden de, eran 50,000 personas, era una cosa notablemente diferente. Entonces, pero tenemos que trabajar sobre ese tema. No podemos aceptar que la evaluación la haga cualquier ciudadano. ¿Por qué? Bueno, otra de las cosas, ya para terminar, que nos enseñó el sismo del 2017 son casos como este, que ustedes pueden ver en la red. Hay videos que muestran colapsos como el de este edificio. Este edificio, un edificio relativamente antiguo en la ciudad, digo relativo con unos 50 años de edad, de 5 niveles, en una zona donde fueron afectados los edificios entre 5 y 8 niveles. Después del sismo, permaneció en pie. Desde luego, se ha de haber movido de manera importante, ¿no? Pero después del sismo permaneció en pie. Las brigadas de protección civil revisaron el edificio y decidieron regresar. Parece que el edificio se puede sostener. Una hora después, colapsó, desafortunadamente con personas en el interior. Entonces, imagínense ustedes la responsabilidad de la persona que tomó la decisión de regresemos, ¿no? El edificio parece que está bien. Pues ese tipo de decisiones, quién las debe de tomar, cuándo las debe de tomar y cómo las debe tomar, son temas que siguen en la mesa para estudio. Es un tema pues, difícil porque no es fácil identificar si un edificio está en un proceso de colapso inminente, pero que no es evidente, como sucedió en este caso. Y otro es este. En el año 2004 se nos pidió que evaluáramos este edificio para la posibilidad de ser rentado por el gobierno federal. Este es un edificio privado. El gobierno lo iba a rentar. Fuimos, hicimos un esquema aproximado de los elementos estructurales, tomamos algunas hipótesis para el análisis y concluimos que el edificio podría tener comportamiento anómalo ante el sismo del diseño. Y recomendábamos que fuera, nosotros no somos las entes legalmente eh, calificados para emitir un dictamen. Entonces nosotros recomendamos que se elaborara un dictamen. Aquí en México es el director responsable de obra y el corresponsable en seguridad estructural quienes legalmente tienen esa atribución. Nosotros como miembros de Protección Civil dimos una opinión en donde recomendábamos que se hiciera ese dictamen porque el edificio era altamente vulnerable. Bueno, el dueño tiene la libertad, como el edificio no se veía mal, fuera de falta de mantenimiento, no se veía estructuralmente mal,
no hizo nada el dueño y en el sismo del 2017, pues colapsó con personas adentro. ¿Qué nivel de responsabilidad tenemos? Es difícil definirlo, ¿no? Lo que sí nos obliga a tener a nivel ciudad, a nivel municipios, esquemas en donde podamos obligar al dueño a que refuerce su inmueble si nosotros identificamos ciertas anomalías, o bien hacerle ver a la ciudadanía que puede ser en detrimento del dueño del inmueble, que este edificio es vulnerable. O sea, aquí es un problema técnico legal, porque si nosotros difundimos que el edificio, si nosotros hubiéramos difundido que este edificio es vulnerable en el año 2016, podríamos haber sido demandados porque afectamos el patrimonio del dueño, ¿no? Pero si no lo hacemos, pasa esto. Pues aquí son otras de las cosas, además de la parte técnica, que también debemos de contemplar nosotros como gremio ingenieril. Para terminar, ya nada más concluyendo, dejo sobre la mesa, nuevamente agradezco la invitación, dejo sobre la mesa, pues, al menos en nuestro país, para lograr resiliencia necesitamos reglamentación y normatividad, usarla adecuadamente y sobre todo tener un comportamiento ético y honesto en el ejercicio profesional y sobre todo ejerciendo recursos públicos. Bien, ¿para qué? ¿Todo esto para qué? Para lograr lo que buscamos todos ahí en el CISMID, en la UNI y nosotros acá en Senapred, es migrar a una sociedad resiliente. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por la oportunidad de comentar con ustedes esto. Gracias.